se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta Rey aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Con ustedes la palabra de Dios, y era algo que en la cual había pensado en el tema anterior, pero tuve un contratiempo y no me fue posible presentarlo. Vamos a inclinar la palabra de Dios y vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia hacia nosotros. Rogamos, oh Señor, que en este momento seas tú, oh Señor, quien hable a nuestros corazones, a través de tu Hijo, porque tu palabra lo dice, que en estos postreros tiempos tú hablarías por medio de tu Hijo, por medio de su Espíritu. Te rogamos, oh Señor, que estés en nuestro medio. Te rogamos que a través de tu palabra vengas a aumentarnos la fe, el amor y la obediencia a tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero aprovechar pues el poco tiempo que nos queda y hablemos un poquito sobre el espíritu de los profetas. ¿Y por qué? Porque se han levantado demasiados profetas en los últimos tiempos, en los últimos días, recién a nuestra propia vista. Escuchamos una persona levantarse, aquí y allá, se dice ser adventista del séptimo día, etcétera, etcétera. Y podemos entonces pasarlo por el filtro, como pasamos el agua que viene al agua pública que llega a nuestras casas, los que tenemos filtros, algunos tenemos 2 filtros, otros tienen 3 filtros, etcétera, etcétera. Pero el agua esa, contaminada, pasa por ese filtro para que podamos beberla, no enfermarnos, y también podamos preparar los alimentos y lavar los vegetales con agua filtrada. Bien, lo mismo ocurre en este caso. ¿Cómo podemos saber que fulano, mengano, aquí y allá, que se dicen tener visiones, sueños, son verdaderos o son falsos? Pues mire, hay unos elementos que la palabra de Dios nos enmarca claramente para reconocer si son verdaderos o son falsos. Otra cosa es bien importante, y quizás lo voy a estar resaltando a través de este corto tema, y es que yo recuerdo cuando adolescente, recuerdo bien haber soñado un mínimo de 3 veces en toda mi adolescencia sobre la venida de Cristo. Y la recuerdo como que si hubiese sido anoche. Y recuerdo ese sueño, pero déjeme decirle, el sueño era de Dios, pero era particularmente para mí. No era un sueño para la iglesia, sino era para mí, porque Dios me estaba llamando
a su ministerio. Y quería fortalecer mi fe en una de las doctrinas fundamentales de nosotros los adventistas del séptimo día, la segunda venida de Cristo. Y a veces hay hermanos que tienden a confundir una cosa con la otra. Dios nos da sueños o nos habla, pero es algo particular, no es algo para que usted lo lleve a la iglesia, lo traiga al grupo y se levante por allí y más tarde termine diciendo que usted es una profetisa o un profeta. ¿Cómo identificar los profetas verdaderos y falsos? Abramos nuestra Biblia en Mateo 24, 11 y 24. Dice la palabra de Dios: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos, no solamente falsos profetas, falsos mesías. Falsos mesías. Yo recuerdo que a través de mi vida he escuchado, digamos, como unos 3 falsos mesías que se han levantado. Recuerdo uno en Puerto Rico, 2 en Estados Unidos, ¿no? Hoy en día esos 3 no están, ¿no? Se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Si usted y yo no estamos aferrados, aún así dice el Señor, aún así dice Cristo a través de su palabra, porque es el único autorizado a hablarnos a través de la palabra de Dios en estos últimos días. No es más nadie. Y léalo en Hebreos 1:1. Nuestro amado Salvador nos advirtió del peligro que ocurriría en los últimos días. Habría personas que tomarían el lugar de falsos profetas, el lugar de profetas, para engañar a muchos. Pero, ¿cómo distinguiremos quién es el verdadero profeta de un falso profeta? Imaginemos que estamos en el reinado de Josafat. ¿Le hubiese creído a nuestro dirigente? Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta del Señor para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Segunda de Crónicas 18, 6 y 7. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor: estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien, sino mal? Segunda de Crónicas 18, 11 al 2, versos 15 y 16. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quistasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Miqueas 2, 6 al 8.
Y pasemos rápidamente para establecer 4 puntos básicos para distinguir un profeta verdadero de un falso profeta. Número 1. Lo que dice el profeta debe estar en armonía con la ley, la Torá y los testimonios. Todo lo escrito por los profetas que le anteceden. Y agrego aquí a la sierva del Señor, la profetisa, la hermana Elena G. de White. Ella está dentro de todo lo escrito por los profetas. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Así que aquel que pregona que es profeta o dice ser profeta, debe vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios. Dentro de eso debe ser un observador y defensor del santo sábado. Debe aborrecer la idolatría, las imágenes, todo esto. Y el resto de los mandamientos. Pero no solamente los 10 mandamientos. Hay otras normas, hay otros preceptos, hay otros mandamientos, hay otras leyes, las leyes de salud. No puede estar en contra de las leyes de la salud. No puede estar en contra del mensaje de la reforma pro salud. Y voy a ir un poquito más a los profetas. Yo creo que los grupos deben establecer un criterio. Yo creo que no debe haber un predicador exponiendo la palabra de Dios que no viva el mensaje de la reforma pro salud. Un comelón de carne no debe exponer la palabra de Dios. No es un ejemplo. No vive conforme a la ley y al testimonio. No le importa lo que come. Es intemperante. Entonces, esto no solamente cuadra con el profeta, el verdadero profeta, sino también con los mensajeros del Señor. Y ojalá que esto sea una realidad en los grupos, porque entonces estamos igual que los corporativos. Y los que predican deben tener un filtro. Si no creen en el mensaje de la reforma pro salud, no lo viven, no deben predicar a través de esta cadena. Así que el profeta y el mensajero de Dios debe vivir de acuerdo a la ley y al testimonio, al espíritu de profecía. 2. Estos son los 4 puntos básicos para distinguir un profeta verdadero de un falso profeta. Y yo estoy agregando no solamente de un verdadero profeta, sino un verdadero mensajero, de un falso mensajero. Porque el que no vive de acuerdo a la palabra de Dios y del espíritu de profecía y el mensaje de la reforma pro salud es parte del espíritu de profecía. Inclusive, va más allá. Véalo en el mensaje de los 3 ángeles. Véalo, vayamos al lugar santísimo y miremos qué hay en el arca. Está el maná. Y el maná es el mensaje de la reforma pro salud. Así que si algunos quisieran tirar por tierra el espíritu de profecía, está en la palabra de Dios. Se puede probar en la palabra de Dios que el mensajero y el verdadero profeta deben vivir el mensaje de la reforma pro salud. No deben ser comedores de carne. 2. Su vida debe estar en armonía con el mensaje expuesto por él y los siervos del Señor que le antecedieron. Abramos la Biblia en Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, el verdadero profeta debe aflorar, se debe ver la vivencia del mensaje que trae de parte de Dios. Si trae doctrina de Roma, no es un verdadero profeta. Y ¿saben algo, mis amados hermanos? El protestantismo arrastró y no se ha podido sacar doctrina de Roma. Y recuerden que muchos de los que venimos también de Roma, porque mis padres eran católicos, y muchos de ustedes, los oyentes, arrastramos todavía con ciertas cosas de Roma. Y tenemos que estudiar para que el Espíritu del Señor nos muestre qué estamos arrastrando todavía de Roma. Los frutos. Miremos allí en Gálatas 5. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los, cómo es el carácter de Cristo? Porque de eso se trata los frutos del Espíritu. Del carácter de Cristo. No podríamos entender los frutos del Espíritu si no miramos, no contemplamos al perfecto y amante carácter del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y el profeta debe aflorar esos frutos. El dulce carácter de Jesús, igualmente el mensajero del Señor. Por sus frutos los conoceréis. Si el profeta es intemperante, si el profeta es altanero, el profeta es orgulloso, el profeta no lleva una vida ejemplar de esposo, de padre, es un falso profeta. Un falso profeta. Igualmente los mensajeros que dicen ser del Señor. Vamos a ver la tercera característica. No, vamos a ver 4. La tercera se encuentra en 1 Juan 2, 22 al 26. No niega al Padre ni al Hijo, ni niega la venida del Hijo en forma humana. Esto se estila. ¿Quién es el mentiroso? Dice el profeta y evangelista Juan. Sino el que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Ese es el significado de Cristo. Este es el anticristo. ¿Qué es anticristo? El que se pone en lugar de Cristo, el que contraria a Cristo, el que le hace la guerra a Cristo. Ese es el anticristo. El que le da la espalda a Cristo y no lo reconoce como Señor y Salvador. Es que no solamente está el anticristo, que es el padre que es padre anticristo, sino también están sus hijos. Y todos los que son seguidores del anticristo son anticristo igual que él. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y hay una doctrina en Roma. No la voy a mencionar porque ustedes deben investigar y no creer todo lo que yo estoy diciendo. Investiguen. ¿Cuál es esa doctrina de Roma que niega al Padre y niega al Hijo? Y toma el lugar del Padre y del Hijo. Y toma el lugar de Dios, Dios Padre. Y toma el lugar del Hijo. Es sumo sacerdote, es sumo pontífice. Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Y cuando usted va y ore mucho, pídale al Señor que le dé del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para que lo lleve a ver cuál es la doctrina fundamental de Roma que niega al Padre y al Hijo.
Y el que acepta esa doctrina es católico. Ojalá vocifere que es adventista del séptimo día. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. El que acepta al Hijo, acepta al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Interesante. Permanecer en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La promesa de la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos conocer el espíritu de ese profeta si es de Dios o es del otro? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en naturaleza caída, porque no existe la palabra carne en el original. Varela puso carne, pero la palabra textual, y la pueden leer en los que leen inglés, en la King James, que también en un momento dado la tradujo carne, pero el texto original griego dice naturaleza caída. Es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en naturaleza caída es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en naturaleza caída no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Sí. El anticristo enseña que Cristo vino en una naturaleza no pecaminosa. Y María, por decirlo así, ellos lo enseñan, María tenía esa misma naturaleza. Ellos le atribuyen a María una naturaleza impecable, una naturaleza no caída. Por eso le llaman la Inmaculada María. Y dice que el que niega que Jesucristo el que niega que Jesucristo ha venido en naturaleza caída es anticristo. Pero el que confiesa que Cristo vino en naturaleza caída es de Dios. Este es de Dios, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, ya estaba en los días del profeta y evangelista Juan. La última característica que vamos a resaltar para distinguir al verdadero profeta del falso profeta, al verdadero mensajero de Dios, del falso mensajero de Dios, es el cumplimiento de lo que predicen. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Así que esa característica nos está diciendo que lo que el profeta predice se cumple, porque esa predicción viene de Dios. Dios se la dio para que la entregara a su pueblo. Así que en ese sentido, nosotros miramos
ya esas 4 características. Ahora, ¿cómo se revela Dios a los hombres? Aparte de los profetas, como hemos visto en este estudio, ahora nos adentramos en la inspiración de la Biblia y cuáles fueron los canales que Dios utilizó para revelar su palabra tal como la conocemos hoy en día. Existen varias formas por las cuales Dios se revela al hombre y hoy vamos a estudiar las revelaciones especiales a través de sus profetas. Primer aspecto es la teofanía, cuando Jacob vio a Dios cara a cara. Génesis 32, 28 al 30. Cuando Jacob, y el varón le dijo, no se dará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así que Dios tiene esa forma, aparte de revelarse por medio de su palabra, de los profetas, puede revelarse a través de sueños. Como yo les compartí en el tema introductorio, en 3 ocasiones Dios me reveló a través de sueños la segunda venida de su Hijo amado. O sea, esto es una forma muy personal de Dios de revelarse a sus hijos y tiene un propósito, ¿no? Pero no era un propósito de que yo me levantara un sábado y le dijera a la iglesia, mire hermanos, tuve este sueño, ¿no? Y después otro y otro, y ya los hermanos iban a pensar que yo era profeta. No, tenga cuidado. Si Dios le revela sueños, es a manera personal. A manera personal. Va a llegar el momento que Dios va a revelar, lo dicen en Joel, capítulo 2, 28. ¿No? Pero eso va a llegar a su debido tiempo. Luego Dios se revela a través de los ángeles. En Daniel 10, 11 y 12, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Es importante, mis amados hermanos, cuando vamos a escuchar la palabra de Dios a través de un sermón, de un mensaje profético, a través de estos medios, vamos a escuchar palabra de Dios, nuestros corazones deben estar dispuestos a entender y a humillarnos en la presencia de Dios, para escuchar las palabras de Dios, no palabras humanas, no interpretaciones humanas, sino palabra de Dios. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Así que esa es otra forma de Dios revelarse a el ser humano, especialmente a sus hijos. La tercera forma es una voz audible. Y hubo una voz desde los cielos, Mateo 3:17, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa voz era del Padre, hablándole a su Hijo, fortaleciéndole, confirmándole el ministerio por la cual él había tomado la naturaleza caída del ser humano para vivir una vida impecable, pura, sin pecado y llegar a la cruz. Pero no quedó en la cruz, ascendió a los cielos, fue al lugar santo, no se quedó allí, 1844 pasó al lugar santísimo. Y usted y yo tenemos que estar en el lugar santísimo, no en el santo. La cuarta forma son manifestaciones visibles. Cuando se iluminaban las piedras del sumo sacerdote, el Urín y el Tumín. Dios también tiene manifestaciones visibles, pero tenemos que estar, pero más que conectado con el Eterno, con Dios Padre. Él se manifiesta, claro que sí.
Tenemos que tener una vida de oración, una vida de humillación, de estar hablando constantemente con el Padre a través de su Hijo. Echar suertes. Se registra el caso de Acán, Josué 7 y la elección del apóstol Matías. Aunque fue una forma en la que Dios se reveló, no fue un método aconsejable en todas las circunstancias bíblicas. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. 6. Visiones y sueños. Sueños dados para salvar del peligro. En Job 33, 14 al 18, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Tenemos ahí el caso del sueño de un rey gentil en Génesis 23 al 16. En este episodio encontramos la experiencia del sueño por parte de un pagano. Por lo tanto, que alguien reciba un sueño o visión no es prueba para validar el mensaje que traiga, ni para desprestigiarlo a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Y José da 2 sueños, Génesis 37, 5 al 11. Los sueños de un mayordomo del faraón y del panadero, Génesis 40, 5 al 19. Faraón dio 2 sueños, Génesis 41, 1 al 36. Estos textos son para los bereanos, que yo sé que están escuchando, pero están anotando porque quieren corroborar que lo que se está diciendo es palabra de Dios. Y Dios se le apareció varias veces a Josué. Josué 5, 13 al 15 y Josué 7, 10 al 15. El sueño de un enemigo ayudó a Gedeón, Josué 7, 13 y 15. Nabucodonosor tuvo 2 sueños, Daniel 2, 1 y 35 al 35 y Daniel 4, 13 al 18. Y hombres sabios advertidos por un sueño, Mateo 2, 11 y 12, allá en las colinas ¿no? de Israel, con los pastores. José obedeció un sueño y se le cumplió la profecía, Mateo 2, 13 y 15 y José 11, 1. Dios instruyó a José en un sueño, Mateo 2, 19, 20. José, el esposo de María. ¿No? El sueño de la esposa de Pilato, Mateo 27, 19. Cornelio tuvo una visión, pero no se lo llamó profeta. Hechos 10, 1 al 7. O sea que aún la palabra de Dios nos muestra de una cantidad de hombres que soñaron. Dios les habló, pero no era algo para darlo a conocer al pueblo o a la iglesia, era un sueño personal. Y hoy en día se están levantando muchos que dicen, después terminan diciendo que son profetas, profetizas, ¿no? Para terminar, mis amados hermanos, mientras que todos los verdaderos profetas tienen visiones y sueños, las visiones y sueños no constituyen a nadie en un verdadero profeta. Hay que pasarlo por el sedazo, por el filtro de la palabra de Dios, a ver si son verdaderos o falsos profetas. Y los verdaderos fieles hijos de Dios no seremos engañados por la gracia de Dios si estudiamos por nosotros mismos, dirigidos por Cristo, porque Él es el que Dios ha autorizado a hablarnos en estos últimos días. No más nadie. No más nadie. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24, 3 y 4. Mis amados hermanos, el terror y el desconcierto se apoderó de los seguidores más próximos al Salvador del mundo. No podían entender tamaña profecía. Piedra sobre piedra del lugar donde creían morada del Dios Altísimo sería derribada.
hasta no quedar ninguna en pie. No comprendían aún que la iglesia remanente de su tiempo rechazaría a Jesús y que a su vez sería rechazada como pueblo escogido de Dios. La destrucción de la iglesia escogida por Dios, la que nunca iba a caer, no estaba en los planes de sus discípulos. Un evento tal implicaba sin lugar a duda el regreso del Mesías y del fin del mundo. No podía suceder de otra manera. Ignoraban en aquel momento las palabras que en otro tiempo Jesús les había revelado. Tanto al principio de su ministerio en revelación a la mujer samaritana diciendo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Como en momentos previos a la revelación de Mateo 24, él dijo, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Juan 4, 21 y 23 y Mateo 23, 38. El mensaje de Cristo fue claro, mis amados hermanos, durante todo su ministerio. Pero el corazón humano que no pone sus ojos en Jesús y le permite morar en su corazón, Filipenses, la mente de Cristo, participantes de la naturaleza divina, no pone los ojos en Jesús. Hebreos, capítulo 12, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál fe? ¿La mía? ¿La suya? No. La fe de Jesús. Las instituciones, iglesias y corporaciones se vuelven el fundamento de su fe a tal punto que pasan de largo al autor y consumador de la misma. Así dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Cuando dice maldito el varón que confía en el hombre, se refiere a la salvación. Usted y yo no podemos dejar nuestra salvación en manos de dirigentes, en manos de teólogos, en manos de predicadores. Por eso tenemos que ser bereanos, diariamente escudriñar las Escrituras. Y Cristo va a estar allí, a su lado. Cristo es el maestro por excelencia. Todos seremos enseñados de Dios y es Cristo. Bendito el varón que confía en Cristo y cuya confianza es Cristo. Jeremías 17, 5 y 7. El Evangelio de Lucas, mis amados hermanos, y esto es bien importante, encontramos que este Evangelio hace mención de la misma profecía, también nos recuerda las palabras de Cristo. Y con esto termino. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Lucas 21:8. Marcos testifica lo mismo. Mirad que nadie os engañe. Pero agrega una mención de lo más especial. Pero mirad por vosotros mismos. Ven, mis amados hermanos. Ven. Por nosotros mismos nos corresponde escudriñar la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Marcos 13, 5 y 9. ¿Cómo evitaremos caer en el engaño? El maestro de los maestros nos dice, miren por ustedes mismos. En otras palabras, que nadie les diga qué creer, que nadie se las cuente, mis amados hermanos. Que en esta noche el Señor nos lleve no solamente a ser estudiosos, investigadores, con el propósito de crecer en Cristo, no con el propósito de mostrar en el grupo que yo sé más que los demás, que yo domino teología, que yo domino reforma pro salud. No es con esa actitud, mis amados hermanos. Es con la actitud de aplicarlo a mi vida y que otros no me vean a mí, sino que vean el carácter de Jesús. Esa es la esencia de honrar a Dios Padre.
Que Dios nos lleve a confiar en su palabra, a aferrarnos a ella. Y cuando digo la palabra de Dios, incluyo el espíritu de profecía, porque esa es palabra de Dios. Y que seamos fiel, seguidores de Cristo y fiel creyente de su santa palabra. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos por el mensaje que nos has traído a nuestros corazones. Gracias porque está tu palabra, oh Señor. Teniendo tu palabra, estudiándola a través de Cristo, el cual tú has señalado, según Hebreo 1:1, que en los últimos días tú has hablado, Padre, a través de tu Hijo, no a través de más nadie. Y que cuando nos toque presentar algo de tu palabra, no digamos Pablo, Moisés, no, digamos palabra de Dios, porque no fueron ellos. Ellos transmitieron el mensaje tuyo. Que no digamos la sierva del Señor, sino que digamos palabra de Dios, el testimonio del Espíritu de profecía. Que podamos aferrarnos a tu palabra y que vivamos de ella. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a vivir de tu palabra y de la palabra que tú enviaste a través de los profetas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.